Alerta Galáctica, información clave para vos. Bien amigos, estamos aquí en Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica, como todos los días, para compartir la mejor información, las noticias locales e internacionales y lo que va aconteciendo minuto tras minuto en nuestra edición internacional de Noticias Galáctica, realmente con mucha movida en estos precisos momentos en la Argentina. Ustedes saben que estamos en la previa de las elecciones medias de este próximo fin de semana y realmente esto está generando mucha movida. Hay muchos movimientos de último momento. Una noticia urgente que tiene que ver con la supuesta oposición que estaba siendo dialoguista con el gobierno del presidente justamente actual de la Argentina, Javier Gerardo Milei. Parece que se corta, se interrumpe. Hay una luz de alerta justamente para el Ejecutivo Nacional con dos temas muy preocupantes en estos precisos momentos. Se conoció por un lado que se está resquebrajando la Alianza de la Libertad Avanza con Macri y la gente del PRO retira a sus fiscales de La Matanza, en una zona muy caliente del conurbano bonaerense. Fíjense que el expresidente, el ingeniero Macri, sugirió que no tiene claro si hablar de ministerios en el Gabinete Nacional, de negociaciones interrumpidas y extraños posteos, ¿no? Es un tema realmente que llama poderosamente la atención a pocas horas de las elecciones intermedias en la República Argentina, lo que está generando, lógicamente, un tremendo revuelo en el ámbito político y social del país. También lo otro que ha impactado abruptamente, de una manera vergonzosa, muy llamativa, nunca se ha visto en la historia política de Latinoamérica y específicamente de la Argentina una situación de estas características, cuando se conoció, lo adelantamos el día de ayer justamente, el tema de la renuncia de Werten, el canciller argentino, dio el portazo finalmente de Cancillería de manera intempestiva justamente antes de las elecciones, ¿no? Una cosa realmente tremenda políticamente que va a tener claramente grandes repercusiones. Pero bueno, son dos temas que están preocupando muchísimo al oficialismo, como ya se sabía la salida de otros integrantes del Ejecutivo Nacional. Estamos hablando de Petri, estamos hablando de la propia Patricia Bullrich, estamos hablando probablemente también de la mano derecha en el Ejecutivo Nacional de Franco, que no se sabe qué es lo que va a pasar. Esto tiene que ver justamente con la posible llegada directamente ya definitiva, oficialmente, de Santiago Caputo al Ejecutivo Nacional. Bueno, un verdadero descalabro que no se entiende cómo se ha manejado de esta manera por la gran cantidad de desprolijidades que esto representa, ¿no? Y también las consecuencias que puede traer previo a una elección de estas características donde el ambiente está realmente muy enrarecido, ¿Por qué? Porque fíjate vos que también después del acercamiento entre el propio Macri y Milei se termina enfriando esta relación que venía siendo bastante compleja, ¿no? Muy manipulado todo, muy manoseado, de una manera vergonzosa. Bueno, el gobierno de Milei no termina concretamente de llegar a un acuerdo con el expresidente y titular del PRO, de los amarillos, Mauricio Macri. Y fíjese, desde ese sector político ya están hablando y deslizaron que por ahora no hay ninguna negociación para integrar el gabinete después de las elecciones del próximo 26 de octubre y que es muy, pero muy difícil que entremos en la gestión. O sea, los macristas, la gente del PRO, se quiere rajar porque esto lo ve muy complicado, muy manipulado y evidentemente el propio presidente argentino y su ministro de Economía no están dando claridad en los temas económicos y sociales graves que tiene la Argentina. Lo que pudimos conocer a través de fuentes cercanas al propio presidente de la Argentina, el ingeniero Macri, que esa fue la frase por la cual el líder del PRO a nivel nacional le contestó a muchos allegados en estas horas. Le dijo directamente: no sé si me voy a seguir metiendo porque acá hay mucha manipulación, hay cosas que no la veo claro. Es lo que aparentemente le dio a entender el expresidente Macri justamente a muchos de sus allegados. Concretamente también habré dicho que no tiene claro qué puede pasar después de las elecciones. O sea, el ambiente está tremendamente enrarecido en la Argentina, muy peligroso lo que puede pasar, por eso también fíjense las variables que hay
lo que es el tema de la moneda estadounidense, estas negociaciones que se están haciendo también con el gobierno de Estados Unidos, con una desesperación tremenda, producto de la inoperancia absoluta que ha tenido el Ejecutivo actual. A pesar de lo que dicen algunos colegas realmente vergonzosos que están tratando de apañar algún tipo de operaciones, la Argentina está realmente en una situación tremendamente complicada. A ver, también supimos que un dirigente de la intimidad del propio Mauricio Macri, en medio justamente de todas estas versiones fuertes que están dándose, indican que Guillermo Dietrich y Javier Iguazel podrían llegar a desembarcar en el nuevo gabinete de Milei luego del lunes próximo. Pero también es otra gran incógnita que todavía no se ha develado. Lo que sí se sabe es que no hay conversaciones concretas, ningún tipo de negociación, y que es muy difícil que de alguna manera se pueda integrar la gestión de Milei. No es una cuestión, digamos, de estado de ánimo, sino de visión en forma de gestión. Esto es lo que está asegurando en reserva un hombre muy allegado a uno de los hombres ministeriables que podría arribar a partir de la semana que viene. Bueno, en medio de este tremendo conflicto, de esta locura que está pasando en estas horas, de un montón de cosas que realmente los medios están tapando y ocultando, pero la situación está tremendamente candente. Estalló también, se sabe, una fuerte pelea en el distrito de La Matanza, en el conurbano bonaerense, donde el PRO también ya confirmó que retiró más de 1000 fiscales de Mesa a la Libertad Avanza, un tema que puede ser muy, muy complejo, porque esto de alguna manera puede deteriorar el control, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar realmente en el conurbano bonaerense en materia, digamos, de fiscalización? Nadie lo sabe, es tierra de nadie. Parece ser que la Libertad Avanza para las elecciones del domingo no va a contar con los fiscales adecuados. No es una pelea, dicen algunos. Se retiraron porque no están de acuerdo con el manejo que está haciendo Ontiveros, y dicen que no quieren ser cómplices de eso. Esto lo planteó un alto dirigente justamente del expresidente Macri en la zona del distrito de La Matanza conurbano bonaerense, de alto porcentaje de votantes, que inciden profundamente seguramente en las elecciones de este fin de semana. El distrito concretamente de La Matanza está en el corazón, ustedes saben, del conurbano, y que es clave para la suerte de las elecciones. Depende muchísimo lo que pase allí, como en otros distritos como ser Lomas de Zamora, para ver cómo se va dando realmente el resultado el próximo fin de semana. Los dirigentes, se sabe, de Macri, del expresidente, encabezados en este caso, ustedes saben, por Alejandro Finocchiaro, diputado y candidato de la lista Violeta Bonaerense en 8º lugar, habían ofrecido sus fiscales para evitar justamente ¿qué cosa? La falta de control de los comicios de septiembre, que había pasado, ustedes saben, en el conurbano bonaerense. Bueno, parece que desde el gobierno central la gente de Milei no les da pelota, Karina mira para otro costado, y esto ha provocado un tremendo desfasaje que puede complicarle mucho más la vida de lo que ya la tiene el mandatario argentino, que está en un estado de alto nerviosismo en estas horas. El conflicto es contra Luis el Negro Ontiveros, que es el diputado provincial electo, y bueno, ustedes saben que es el puntero principal político de la fuerza de LLA, la Libertad Avanza, ¿no? Que lógicamente controla claramente la coordinación de lo que es el tema de la fiscalización en el distrito de La Matanza. El tipo dice que es un puntero importante, esto lo señalaron directamente muchos de los allegados al propio Finocchiaro, que alertaron por manejos poco claros en lo que parece un principio de gran ruptura que se va a dar seguramente en las próximas horas. Te lo vamos adelantando para que veas realmente la compleja situación a la que vamos a arribar a estas elecciones de medio término en la República Argentina en las próximas horas. Bueno, en el gobierno concretamente del expresidente Mauricio Macri, Dietrich, el hombre que estuvo durante su gobierno, fue ministro de Transporte, no sé si ustedes lo recuerdan, mientras que Iguazel había sido director de Vialidad y ministro de Energía. Bueno, en la actualidad ambos se desempeñan directamente en el sector privado. Después de la gestión de Macri, durante su gobierno estuvieron allí y posteriormente se retiraron del tema político concretamente para insertarse en la actividad privada. Iguazel, por ejemplo, conformó la empresa petrolera Ventia Energy
y está corrido directamente de la política. Lo que sí se conoció el día de ayer, que participaba de una expedición geológica en afloramientos de Vaca Muerta y otras formaciones de la cuenca, donde fue justamente consultado a ver si quería o no integrar el próximo segmento de lo que le resta al gobierno actual de Javier Gerardo Milei. En tanto, les cuento que Dietrich confirmó las diferencias de matices en lo que es la gestión y descartaban por ahora la posibilidad de incorporarse al nuevo gabinete los próximos 2 años que le restan a La Libertad Avanza. También desestimaron contactos con el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, que habían trascendido justamente en las últimas horas. Les cuento, entre otros temas, que justamente en este preciso momento, dentro de un ratito, está justamente el Toto Caputo en la provincia de Córdoba reuniéndose con empresarios privados que están también muy preocupados, me acaban de informar algunos de ellos con los cuales hemos tenido contacto, y van a plantearle temas muy serios y preocupantes que tiene la industrialización y la economía justamente provincial, específicamente en un distrito como es la provincia de Córdoba, que puede ser muy importante para la definición de las próximas elecciones de este fin de semana. Bueno, temitas realmente muy candentes que lo estamos compartiendo con ustedes aquí en Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica. Lo cierto es que, a ver, en este contexto de enfriamiento que tienen varios sectores políticos que estaban acompañando a La Libertad Avanza, el propio Macri hizo un extraño posteo, fíjense ustedes, en la red X, en apoyo a su candidato a diputado Fernando de Andrés, que integra justamente en quinto lugar la nómina de La Libertad Avanza Pro, que es la violeta y amarilla, que lleva justamente el número 501. No es la línea de colectivo, es el número, digamos, de elecciones del fin de semana. Lo llamativo, les cuento entre otras cosas, del posteo, en este caso del ex secretario general de la presidencia de la Argentina en su momento, pero sin mencionar a La Libertad Avanza, ni a Milei, ni a la cabeza de la lista, Alejandro Fargosi, el abogado Fargosi, que está directamente representando en este caso a La Libertad Avanza, que secundará en la boleta ¿a quién? A la ministra de Seguridad y candidata a senadora, Patricia Pato Bullrich. Bueno, solo referenció Macri a la lista con su número, la 501. Ni siquiera hizo mención de Pato Bullrich. O sea, ahí te está demostrando la puja interna que hay en el ámbito político de la Argentina, que es un tema tremendamente vergonzoso, y fíjense a lo que hemos llegado, ¿no? Bueno, vamos a ir a otro temita también que es bastante preocupante, la intempestiva salida, la brusca salida de un hombre clave en el gobierno de la Argentina. Nos referimos a Gerardo Wertheim, que directamente ni le presentó la renuncia a Milei, agarró y cerró con un portazo, dando a entender que se iba, renunciaba como canciller. Otra situación patética dentro de la Cancillería argentina, vergonzosa, la situación que pasa en el transcurso de este gobierno de Javier Gerardo Milei. Ya hemos tenido una experiencia lamentable con lo que pasó con Diana Mondino. Ahora parece ser que una situación similar acontece ¿con quién? Con el canciller que hacía como hasta de traductor ante los temas importantes de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y el propio gobierno de los Estados Unidos. El titular de la cartera diplomática se lo comunicó anoche directamente por teléfono, parece ser primero al presidente, había planteado sus objeciones por la influencia de quien va a ser seguramente incorporado a partir de la semana que viene, que es Santiago Caputo, oficialmente al gobierno de La Libertad Avanza, pero renunció Gerardo Wertheim, un hombre fundamental en las negociaciones que se venían realizando en los últimos tiempos entre la Argentina y Estados Unidos y otros países del mundo. Así que ojo con este tema, porque es otro descalabro interno provocado innecesariamente en un momento clave de las elecciones intermedias. ¿Se dan cuenta la falta de cerebro que tienen dentro del propio Ejecutivo Nacional con estos temas que van produciendo, ¿no? Estas cuestiones vertiginosas que se van dando hora tras hora en la republiqueta bananera que sigue siendo esta Argenlandia que estamos viviendo. El canciller decidió directamente irse, le comentó su decisión al propio Milei y a su hermana, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei,
Luego, en una reunión en la cual fue invitado justamente en el atardecer de ayer en la Quinta de Olivos. Prácticamente Huerten alegó diferentes motivos, entre ellos, fíjense, algunos roces, como había pasado con Mondino, ¿no? Lo querían puentear, le quieren pasar por arriba, lo boludearon en un montón de situaciones y bueno, el tipo se recalentó y dijo, bueno, viejo, a mí de Gildo me van a tomar más, ¿no? Algo parecido a lo que sucedió con Diana Mondino. Fíjense la tremenda desprolijidad, vuelvo a utilizar esta palabra, desprolijidad vergonzosa de un gobierno que da manotazos de ahogado permanentemente y no encuentra el eje dentro del ámbito político interno. ¿Qué podemos esperar del resto, no? O sea, de Guatemala a Guatepeor. Lo cierto es que el malestar que plantea, en este caso el propio Huerten, con Caputo, que es integrante del Triángulo de Hierro, ustedes ya saben, obedece a los ataques que recibió el propio canciller por parte de la tropa digital, que responde a quién, al propio Santiago Caputo. O sea, tiene armado su equipo para joder, para complicarle y meterle palos en la rueda al resto de los integrantes del propio gabinete. Aquí el presidente tendría que haberle puesto un límite, o en este caso, si él no lo hace, la propia Karina Milei le tendría que haber dicho, viejo, paren un poco la mano, porque esto nos está perjudicando. Bueno, son tan tontos, parece ser, son tan descerebrados, que esto no les importa un pito y se joden entre ellos mismos. Algo parecido a lo que hizo en su momento el propio kirchnerismo, que se fogoneaban entre ellos, y después, bueno, vimos todos los temas vergonzosos que acontecieron. Lamentable y tristemente, la política en la Argentina no tiene cura mientras tengamos dirigentes y políticos de estas características. Son impresentables. Lo cierto es que el responsable por la supuesta confusión del mandatario norteamericano Donald Trump, parece ser que, dicen algunos de los libertarios, habría sido Huerten, y él a esto, viste, no le terminó gustando, porque derivó en su afirmación de que el apoyo, en este caso al gobierno argentino, concretamente estaba sujeto al resultado de las elecciones justamente este fin de semana. Un verdadero bolonqui entre ellos mismos. En este caso, lo que les puedo decir es que se trata de la primera salida por renuncia confirmada del gabinete, en este caso de Javier Gerardo Milei, luego de las elecciones. Bueno, ya sabemos que habrá otros varios cambios importantes que a partir del 10 de diciembre dejarán sus cargos. Ya sabemos, entre otros, Patricia Bullrich y otros funcionarios del actual gobierno. Y esto realmente tiene al Ejecutivo Nacional en la cuerda floja y con serias complicaciones internas. Digamos que el único aparentemente que por ahora no tocó timbre es el Toto Caputo, que en estos momentos está disfrutando de las sierras cordobesas. Vamos a ver cuánto dura este disfrute, pero la cosa viene bastante complicadita. Ya volvemos con más información.